de nuestra Iglesia Cristiana Seguidores de Jesucristo, que está ubicada calle Orituco Norte, Valle de Pascua, Estado Guárico, Venezuela. Te invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, IC Servidores, y Facebook, Iglesia Cristiana Servidores de Jesucristo, YouTube, Iglesia Cristiana Servidores de Jesucristo. Suscríbete y comparte con tus amigos. Bendiciones de lo alto para todos los que están presentes. Mi nombre es Micaelina Sá, mi hermana aquí presente es Iris Rodríguez y somos servidores para Cristo. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Servidores de Jesucristo. Queremos compartir nuestros testimonios y nuestras vivencias de nuestro ministerio. Nuestro ministerio se llama Amigas para Cristo. Eso está en Juan 15:15 y dice así. Ya nosotros no nos llamaremos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Aquí nos está diciendo la palabra que nosotros conocemos muy bien a Jehová, nuestro Padre Celestial, conforme conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso escogimos este nombre para nuestro ministerio. Estamos ejerciendo nuestras funciones en el Hospital Rafael Zamora Arevalo, de Valle de la Pascua, Estado Guárico, Venezuela. Estamos compartiendo ahí nuestro ministerio. El cual funciona, ¿verdad? Llevar la palabra, sembrar la palabra, rescatar almas para Cristo, dar la sanación por medio de nuestro Señor Jesucristo a los niños que están enfermos, darles la bendición también a los niños que están ya recién nacidos para que cuando salgan al mundo tengan otra clase de vida, bendecidas con Dios. Mi llamado fue por medio de la palabra. A mí me hablaba mucho la palabra diciéndome: estás lista, lleva la palabra, siembra la palabra, vaya a sanar. O sea, cuando la palabra te dice: usted está lista, vaya a trabajar, es porque ya el Espíritu Santo está en uno y uno está listo. ¿Y la llamada suya fue? La llamada mía fue, yo veía muchos niños enfermos, me lo mostraba nuestro Señor Jesucristo así como una visión. No sé por qué, yo no tengo a nadie enfermo. Entonces me dice: sal, anda. Entonces yo le empecé a hablar a mi hermana Micaelina. Entonces me dijo: no, hermana, ya yo tengo esas inquietudes y esto, y nosotros tenemos que ir al hospital, tenemos que ir. Le dije: bueno, es verdad. Entonces ahí empezó nuestro trabajo para el Señor, porque Él es el que hizo la obra y el ministerio. Es algo hermoso. Muy hermoso. Hay que vivirlo. Eso es gozo más gozo y gozo. Antes danzamos. Espectacular en el cuarto piso porque no había un niño enfermo. Es una maravilla, ese es Dios que nos dijo. No pudimos ir el miércoles, fuimos el jueves porque nos dijo: el miércoles no van, porque el jueves que vamos a ir para ver esos cuartos vacíos y las enfermeras sentadas. Eso es una maravilla. Dios es grande. Eso es algo que hay que vivir. Dios es lo más bello. Hermana, una de las experiencias que más nos marcó ahí fue, ¿se acuerda cuando fuimos al salón donde habían 6 niños y nos tocó, cuando llegamos, se dieron cuenta que éramos cristianas y nos dijeron: estamos esperando que ustedes llegaran porque mire cómo tengo mi hija? Sí, es una vivencia muy bonita, y ahí el Espíritu Santo se usó. ¿Por qué? Porque ahí se hizo liberación y él fue el que actuó. Sí, Él actuó porque nosotros cuando empezamos a orarle, a pedirle a Dios que fuera Él sanando, ese niño empezó a sudar una cosa bárbara que bueno, yo veía que estaba sudando demasiado y yo dije: Señor,
sea usted haciendo la obra. Y empezó Dios a hacer la obra, porque Dios dice, clama a mí y te responderé, ¿verdad? Entonces cuando empezamos, Señor, sea usted sanándolo, y fue sanado ese niño inmediatamente. Eso fue algo como para la gloria de Dios, como un parpadear de oro. Como un relámpago, hermano. Eso fue algo que pasó, que después cuando volvimos, hermana, ¿se acuerda que fuimos a orarle a los otros niños y estábamos pendientes del niño que ya habíamos orado? Que ya estaba, bueno, yo lo declaré sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él es el que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Y yo estaba pendiente orando también ahí con los niños que estaban enfermos, pero estaba pendiente en el que estaba enfermo, ya sanado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo veo, hermana, se acuerda que estaba sentado comiendo, un niño que tenía todo el día sin comer, nos dejó, bueno, uno es un ser humano, uno siente, ¿verdad? Yo sé que Dios está ahí con nosotros, porque Él dice en su palabra que está delante de nosotros, ¿verdad? Primero que nosotros. Exacto. Entonces, eso hay que vivirlo, para poder gozar lo que Dios hace en nosotros, porque Dios, no hay otro, es Jesús en nosotros que hace esas obras tan bellas. Esos testimonios son demasiado hermosos. Son grandes. Lo que pasa es que el que no los ve, la gente no puede, porque no ve el milagro que Dios hace. Porque Dios es maravilloso, Él está ahí, Él está en medio de nosotros, porque Él es el que actúa. Y nosotros no. Nosotros somos orden de Él, más nada. Nosotros Él nos dirige, más nada. Nosotros somos nada. La gloria es para Dios, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso trabajarle al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es grande, trabajarle a Él, es maravilloso. Bueno, la invitación es para todos los que están presentes, ¿verdad? Que salgan a trabajar, que salgan a hacer la obra que Dios quiere que uno haga. Tú fuiste escogido para trabajarle a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Las bendiciones son grandes para que le trabaje a Dios, para que le trabaje a Jesús. Vamos, hermanos, dejemos un poco la paciencia que tenemos en nuestras casas. Yo quiero estar en mi casa, pero quiero trabajarle a Dios para ganar mis bendiciones. Los invito a que se unan a trabajarle a Dios con ganas, con corazón, porque eso es lo que Dios necesita, que le trabajemos con muchas ganas. Hermano, de verdad, desde el miedo, nosotros andamos con un Cristo vivo que hace todos los milagros. Él es nuestro alfarero, nosotros somos sus vasijas, no tenemos miedo, somos unas guerreras de Dios. Él va adelante, Él va limpiando. Cuando ya entramos, todo está servido. Y qué maravilloso es trabajarle a Cristo. Yo me siento como un pez en el agua, me encanta. Ay, ya esas 5 horas que pasó ahí, no me acuerdo de nada. Sé que Cristo, Él vive en mí, el Espíritu Santo está ahí haciendo sus obras y sus milagros. Las invito, es un ministerio maravilloso, lindo, es maravilloso. Cuando veo una sonrisa de un niño enfermo, es lo más hermoso. Por eso les digo, es mejor servir que ser servido. Dios los bendiga. Agradecida una vez más con el Señor por haberme permitido estar una vez más con cada uno de ustedes. En esa misma actitud de adoración quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies, levanta tus manitos y cierra tus ojos y dale tu mejor adoración al Señor. Y le decimos al Señor, gracias Señor por amarnos tanto. Gracias Señor por tanto amor. Gracias Señor, porque tú eres nuestro Dios de lo imposible, que haces las cosas posibles. Gracias Señor por tu hermosa presencia. Te damos la bienvenida una vez más a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, gracias Señor, porque cuando el mundo nos dice que no podemos acercarnos a ti, tu amor nos atrae, Señor. Gracias Señor. Te adoramos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Bendito eres Dios, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Bendito eres Dios. Gracias Señor.
te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Al Cordero inmolado, al que venció la muerte en la cruz, al que rompió cadenas de maldad. Santo eres Dios, santo eres. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y con usted, nuestro amado pastor. Que le bendiga, le damos gracias al Señor por esta oportunidad y les invito pues a que podamos leer juntos lo que dice la palabra de Dios para que habla acerca de la institución de la cena del Señor, para poder juntos compartir pues esta cena del Señor. Dice lo siguiente en los versículos del 23 al 26 de 1 Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias al Señor porque nosotros podemos compartir, pues esto es una ceremonia conmemorativa. Estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso las palabras nos afirman de que el pan representa, ¿verdad?, el cuerpo de Jesucristo que fue partido por nosotros, y esta copa de vino representa el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, recordando el pacto que nosotros hicimos con Él una vez que nosotros hemos creído en Él. Así que nosotros, cuando nos reunimos a celebrar, estamos recordando lo que Él sufrió en la cruz por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, pero también recordamos de que Cristo viene pronto. La palabra de Dios termina, ¿verdad? Hasta que Él venga. Lo que nos dice entonces es que Él viene pronto. Ya estamos esperándole y mientras tanto pues seguimos adelante confiando y haciendo lo que tenemos que hacer. Así que bendecimos estos elementos, bendecimos este pan que representa el cuerpo de Jesucristo. Señor, ponemos este pan en tu presencia, ponemos esta copa de vino en tu presencia, Señor, para poder nosotros recordar en este momento lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Moriste en la cruz, pero no quedó tu cuerpo muerto, sino que tú resucitaste al tercer día. Tú derramaste esa sangre en esa cruz para darnos a nosotros. Dice que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado y además es un nuevo pacto, que recordamos el nuevo pacto que nosotros hicimos contigo en el nombre de Jesús. Así es que
Dice la palabra de Dios que la noche que él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que esperar que se reparta el pan y nosotros podemos participar en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo comamos todos del pan. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que en memoria de nuestro Señor Jesucristo bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos gracias porque estamos recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de ello, Señor, recibimos de ti, recibimos de tu sanidad, recibimos de tu fuerza, recibimos, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Recordamos al mundo de que tú vienes pronto, Señor, y estamos esperando eso. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, muchas gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Podemos continuar adorando a Dios otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Y seguimos alabando al Señor, amén. Pueden danzar, pueden brincar, pueden correr. Somos libres, amén. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. Por ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. Por ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy. Libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, hoy libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, hoy libre soy, libre soy.
Dios le bendiga. Qué bueno es tener la oportunidad de poder estar frente a ustedes a través de estos medios y poder compartir la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso en este tiempo, nos ha dado esa libertad, esa oportunidad en medio de las diferentes crisis que estamos viviendo, pero podemos acercarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, para poder llevar esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiéramos leer en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, en el verso 22 hasta el 33, es un pasaje conocido ya, lo más probable es que todos lo hayamos leído en alguna oportunidad o más de una vez. Y habla acerca de un episodio que vivieron los discípulos de Jesús en medio de una circunstancia y en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca, de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué interesante este episodio en la vida de Jesús y de sus discípulos. Y es un tema que a mí me confronta mucho y al ver ese milagro, pues o esos varios milagros, porque pasaron varias cosas acá, pero lo más importante es saber de que Jesús caminó sobre el agua, y no solamente Jesús, porque usted puede decir: bueno, Jesús porque era el Hijo de Dios y podía caminar, pero no solamente por eso, sino que también Pedro caminó sobre el agua, aunque tuvo temor, y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero en el libro Marcos, refiriéndose a el mismo episodio, en el Marcos 6, 51 y 52, en los últimos versículos, dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo episodio este. Y no solamente por el episodio, sino por lo que habían vivido sus discípulos. No solamente estaban pasando el mar, sino que antes de esto hubieron varios episodios. Y uno de esos episodios fue cuando el Señor Jesús estaba predicando y se juntaron muchas personas, alrededor de 5,000 personas. Y dice que los discípulos dijeron: bueno, que cómo hacían para darle de comida a esta gente. Y hubo en ese momento la multiplicación de los panes y los peces, y comieron toda esa gente, y sobró panes, y
lo pudieron guardar quizás para darle a alguien que necesitaba, pero el hecho es que ellos habían pasado por un milagro sorprendente, un milagro que era ir en contra de las leyes naturales. Y eso es lo que Jesús hacía, y los milagros son eso, ir en contra de lo que la ley natural nos dice. Multiplicar algo, o sea que me imagino que tomaron pan, yo voy a tomar el ejemplo de este pan, ¿verdad? Tomaron el pan y lo partían y es como si creciera nuevamente y lo repartieron entre los discípulos y el pan crecía nuevamente, y eso pues le llamaba la atención a todos, tanto así de que la gente al final pensaba como nombrarlo rey, darle eso que ellos esperaban, la liberación de su pueblo, de Israel, de manos de los romanos. Ellos querían entonces que Jesús fuera el que los guiara pues a esa libertad, y él no estaba dispuesto a eso. Por eso entonces parece ser de que Jesús le dijo a sus discípulos: entren en la barca y caminen, váyanse. No querían que ellos participaran también o vieran esa parte de lo que la gente pensaba hacer. Asombrado por supuesto por los milagros. Imagínense un rey con ese poder. Ellos podrían pensar, bueno, solamente levantan la mano y todos los ejércitos enemigos se acaban, y entonces vamos a tener la victoria completa. Pero la idea de Jesucristo no era esa. Él vino para otra cosa. Vino para darnos libertad, vino para salvarnos, vino para transformar nuestra vida. No para algo físico, sino tiene que ver más con el corazón, con lo que está dentro de cada hombre. Así que Jesús manda a sus discípulos: bueno, vayan a la otra orilla, que yo me voy después. Y él se quedó, despidió a la multitud. Una vez que despide a la multitud, se va a orar y pasa gran parte de la noche orando. Ahí estaba solo, orando, dice la palabra de Dios. Y en medio de eso, ya los discípulos en la barca estaban remando para ir a la otra orilla, pero había una tempestad, había mucho viento, y entonces ellos estaban en medio de ese viento, en medio de las olas del mar que habían crecido, y ese viento era contrario, o sea, ellos estaban en contra en el sentido en que ellos iban, y eso dificulta mucho. Aunque muchos de ellos eran expertos marineros, porque eran pescadores, ellos sabían cómo manejar todas esas situaciones, pero allí encontraron que tenían problemas. Y en medio de ese viento, en medio de toda esa situación, entonces, y ya era la cuarta vigilia, o sea que eran más o menos entre las 3 de la madrugada a las 6, en ese lapso de tiempo, Jesús empieza a caminar para ir donde estaban ellos, y cuando se encuentran, entonces imagínense, en medio de la noche, en medio de la tempestad, eso estaba quizás muy oscuro, quizás estaba empezando a amanecer, y ellos ven una figura, ¿verdad? Una figura que se acerca a ellos, y por supuesto todos se turbaron, dice la palabra de Dios, se turbaron, tuvieron temor, estaban como en ese estado de miedo, de terror, de no saber qué hacer. Una figura se acercaba. Ellos dijeron: nada, es un fantasma. Y dieron voces de miedo, se estaban gritando: ¿qué es eso? Y quién sabe qué otra cosa dirían para expresar el temor que ellos sentían. Y enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengan miedo, yo soy. Y entonces viene el otro episodio, pero quiero detenerlo ahí para hacer algún comentario. Muchas veces nosotros estamos pasando por esas situaciones. Hay eventos en nuestra vida que ocasionan que nosotros tengamos miedo, tengamos terror, miedo. Se turba nuestro corazón. Estamos sin poder razonar y pensar, porque todo nos agolpa y no sabemos lo que estamos haciendo ni lo que estamos pensando, porque estamos pasando por una situación bien conflictiva. Muchos de nosotros estamos pasando por eso.
Quizás tú estés pasando en alguna forma por todo lo que está pasando en Venezuela y el mundo, de que oímos y vemos por las noticias tanta cantidad de cosas, tantas noticias malas, tantas situaciones que se están presentando. Y sin embargo, en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de la turbación, en medio de nuestra situación de miedo, podemos oír la voz de Dios, la voz del Señor, que nos dice: tengan ánimo, yo soy el que está acá, yo soy el que está frente a ti, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te salvo, yo estoy para ayudarte, yo soy, no tengan miedo, yo estoy aquí contigo. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. En medio de la situación en que podemos estar viviendo, podemos encontrar de que Jesús, nuestro Señor, nunca nos ha dejado estar en nuestro corazón. Por ese tiempo, por ese momento, podemos estar pensando: wow, me siento abandonado. En ese momento de temor y de miedo, me faltan las fuerzas, me siento abandonado. Creo que Dios me abandonó, porque están pasando cosas que yo no puedo explicar, que no puedo sobrellevar, que no tengo las fuerzas para poder vencer. Sin embargo, allí está el Señor, en medio de ti, dándote la fortaleza y diciéndote: sí, tú puedes, sí, tú puedes, yo estoy contigo, tú puedes, yo estoy contigo para que puedas vencer. Pero cuando la gente pasa por esta situación y se encuentra que incluso se han olvidado muchas veces de cómo vivimos en una situación de crisis, cómo podemos nosotros reaccionar en un momento de crisis. Vemos que todo se cierra y nuestra mente, nuestro corazón se centra en el problema y no en la solución. Se centra en el problema y no en quien puede darme la solución a mi problema, que es Jesucristo. Qué cosa tan tremenda somos nosotros, cuando Dios nos ha demostrado tantas veces que nos ama, que está con nosotros, que quiere ayudarnos. Sin embargo, nosotros nos dejamos llevar por nuestros temores y pensamos que ya se acabó todo, ya no hay remedio, ya no tengo salida y no sé en qué confiar. Nos olvidamos de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Es más, nos olvidamos de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo especial dado por Dios, un propósito divino, un propósito de vida. Y Dios nos dio ese propósito. Y ¿sabe una cosa? Dios nunca se va a olvidar de lo que comenzó en ti. Dice la palabra que lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a culminar. Él no nos deja las cosas a medias. Él te va a culminar lo que empezó contigo. Él está contigo. Tienes que darte cuenta de eso. Cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros y que Dios nos está dando ánimo y que Él tiene un propósito y mi propósito todavía continúa, no se ha terminado. Dios no ha acabado contigo. Dios no ha terminado contigo. Tú estás en un proceso. Y parte de lo que está pasando es para que tú aprendas a vivir, aprendas a enfrentarte a todas esas situaciones que día a día se nos pueden presentar y poder vencer. No porque tengo fuerzas para hacerlo, sino porque alguien que está conmigo me tiende la mano en el nombre de Jesús. Y esa fue la experiencia de Pedro. Porque al Pedro ver que era Jesús el que estaba caminando, él le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti, si eres tú. En otras versiones dicen que como eres tú el Señor, manda a que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo: bueno, ven, tú quieres venir, ven, tú quieres caminar sobre las aguas, ven, atrévete. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Impulsivos. Wow, nos dan la oportunidad de tener nuevas experiencias, pero en medio de las situaciones, como vemos todo lo que nos rodea de una manera diferente, por
nuestras limitaciones. En ese caso, en el caso de Pedro, era el viento soplando, las olas que estaban encrespadas porque había una tormenta y entonces estaban mojándolos. Él estaba, me imagino, ya todo mojado por el viento y las aguas, pero sin embargo él estaba caminando. Se había cumplido lo que él había pedido, pero en ese momento le faltó la fe y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Yo no creo que Pedro no supiera cómo nadar. Él era un marinero de experiencia de muchos años. Yo creo que él sabía nadar. Entonces no era por el agua, ni era porque tenía que nadar. No era eso lo que él temía, era otra cosa. Él temía, ¿verdad?, de que él se estaba hundiendo de una forma que no era natural, porque tampoco naturalmente era caminar sobre las aguas. Y él tuvo ese temor y no tuvo otro remedio que decirle: Señor, sálvame. Así que si tú estás en algún problema en que no sepas cómo reaccionar, no sepas cómo vencer, clama a Dios. Él está allí dispuesto a ayudarte. Señor, sálvame. Sálvame, necesito tu ayuda. Sin ti no puedo vencer. Y Dios está a tu lado para ayudarte. En el caso de Pedro, sencillamente comenzó a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor. Y al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me imagino que Jesús estaba no tanto por regañarlo, sino yo pienso que él estaba como riéndose de la experiencia de un Pedro que se atrevió a soñar con que algo era posible, caminar sobre las aguas, y él caminó, pero después tuvo temor y empezó a hundirse. Muchas veces así somos nosotros. Pensamos que podemos hacer algo y en medio de la situación tenemos miedo, nos acobardamos y cerramos. Pensamos que podemos predicar y en medio de la predicación tenemos temor. Pensamos que podemos evangelizar o hacer otra cosa para el Señor y en medio de las circunstancias tenemos temores. Pero el Señor siempre está allí para socorrernos, siempre está allí para tendernos la mano, para ayudarnos en medio de todos los problemas que podemos estar pasando. Y yo sé que nosotros podemos vencer y ganar. Sálvame, Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, todo se calmó. El viento se calmó y ellos pudieron entonces acercarse a la orilla más rápidamente. No tenían ese viento en contra. Pero ellos adoraron y reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Una vez más, Dios le está demostrando: crean en mí, yo soy el que soy, yo soy. Estoy aquí con ustedes. No teman, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué tremendo es cuando nosotros podemos saber de que en nuestras manos está el poder nosotros avanzar, el poder nosotros triunfar, el poder nosotros seguir adelante en el nombre del Señor. Quiero decirles a través de una historia que lo que está en nuestras manos, el poder que está en nuestras manos, y se trata de un hombre muy sabio, un anciano sabio que vivía en un pueblo. Todos los del pueblo, toda esa región reconocían la sabiduría de este hombre, reconocían que él tenía las respuestas para muchas preguntas que los demás no tenían. Él tenía una sabiduría especial. Entonces unos jóvenes, unos muchachos se pusieron de acuerdo. Bueno, dicen que sabe de todo y que puede responder todas las cosas. Vamos a hacerle algún truco para que él sepa que no la sabe toda y que puede perder en algún momento y puede errar en algún momento. Y ellos decidieron entonces tomar un pájaro, atrapar un pájaro y mantenerlo vivo, y uno de ellos iba a tenerlo detrás de
de su cuerpo y le iba a hacer unas preguntas al sabio. Una de esas preguntas era: ¿qué tengo yo en las manos? Y luego, si él descubría pues lo que tenía, entonces, ¿y ese pájaro está vivo o está muerto? De tal manera que si decía que estaba vivo, ellos apretaban la mano y lo mataban. Mira, está muerto, ¿viste? Te equivocaste. Y si decía que estaba muerto, sencillamente ellos lo dejaban escapar libre y que volara. Y así pasó. Entonces se presentaron delante del sabio. El hombre les dio la oportunidad de poder hablar con él. Y le hicieron la pregunta. Uno de ellos escondió el pájaro y le dijo: ¿qué tengo yo en las manos? Y el sabio le dijo: tú tienes un pájaro. Muy bien, pero ese pájaro ¿está vivo o está muerto? Y el hombre sabio permaneció en silencio un momento mirándolo a los ojos y le dijo: la vida de ese pájaro está en tus manos. La vida de ese pájaro está en tus manos. Y de esa manera él demostró su sabiduría. Pero eso también nos quiere decir algo: que en nuestras manos, amados, están la vida y la muerte también. Nosotros podemos tener el fin que nosotros soñamos. ¿Qué sueñas tú en la vida? ¿Qué sueñas tú? Tú me puedes decir: algunos dicen, yo quiero ayudar a otras personas. Tú puedes hacerlo. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. O alcanzar en mi vida un equilibrio, o poder tener unas relaciones profundas y satisfactorias, o pasar tiempo con la familia, o disfrutar la vida junto a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, o cualquier otra cosa, comenzar un negocio nuevo, tener una vida saludable, llevar una vida santa. Esta lista podría ser infinita, pero Dios te está diciendo en este momento que tú tienes la solución a cada una de esas cosas. Tus sueños pueden convertirse en realidad dependiendo de qué tú puedes hacer con tus manos. Tú puedes desarrollarte, crear en ti todas las condiciones necesarias para que todos esos sueños se puedan cumplir, o sencillamente decir: no, eso me parece muy difícil, yo no voy a hacer nada, me parece que no puedo realizar mis sueños. Quizá algún obstáculo se te pueda presentar y tú puedas pensar: yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero Dios está contigo y te dice que tú puedes. Él desea que tú crezcas, Él desea que tú seas responsable no solamente con los demás, sino contigo mismo, que tú puedas fabricar, construir tu futuro en función a creer en Dios, desarrollarte, creer en ese Dios maravilloso que te da la sabiduría para emprender cualquier cosa y tú puedes triunfar. Dios está dispuesto a salvarte. Solamente tienes que pedirle al Señor: sálvame, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero triunfar, yo quiero salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. La vida que sostienes está en tus manos. Tu propia vida está en tus manos. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Él te dio vida en abundante. Tú estás vivo, tienes oportunidad. Si tú quieres, date un pellizquito acá, así decimos acá. Y si te molesta, te duele, es porque tú estás vivo. Y si estás vivo, tienes oportunidad. Tienes la oportunidad de poder crecer y desarrollarte. Tienes oportunidad de saber de que tus sueños pueden cumplirse, pero tienes que confiar en ese Dios maravilloso y tienes que educarte, formarte, crear sabiduría en la palabra a través de la búsqueda de Dios, y Dios te va a ayudar, porque es su deseo que tú puedas triunfar en la vida. Tu vida no ha acabado, tú tienes oportunidades. Estás vivo, quiere decir que tienes oportunidad de seguir adelante. Estás vivo, tienes oportunidad de vencer, porque es una promesa que Dios nos ha hecho. Estás vivo, quiere decir que tú puedes vencer sobre cualquier situación. Si estás pasando por problemas, sencillamente clama a Dios: Señor, sálvame.
auxilio, me estoy hundiendo. Y el Señor te va a ayudar. Aleluya. Así es que Dios no se ha olvidado de ti. Él nunca podría hacerlo. Él pagó un alto precio por ti. Él murió por ti. En el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo. Si tú no eres cristiano, abre tu corazón. Cree en Jesucristo y tú vas a experimentar la vida profunda, la vida abundante, además de la vida eterna que Dios ha reservado para ti. Así que Dios te bendiga. El Señor añada cada día lo que Él tiene para ti. Yo estoy convencido de que el que comenzó en ti la buena obra, como dice Filipenses 1:6, Él la va a culminar. ¿Estás vivo? Hay oportunidad. Aprovecha en el nombre de Jesús. Vive con plenitud, vive en confianza, vive en el triunfo que Dios te da, en esa ventaja de saber de que el ser más poderoso de este universo está a tu lado porque vive en ti, porque has creído en Él. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Dios amado, te doy gracias porque si estamos vivos tenemos esperanza. Si estamos vivos tenemos oportunidad. Si estamos vivos, Señor, podemos nosotros progresar. Tenemos esperanza de que nuestros sueños, nuestros anhelos en ti, Señor, se puedan cumplir. Lo que deseamos hacer, Señor, para la gloria tuya, se pueda cumplir, Señor. Así que yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que me está viendo. Y aquellos que todavía no te han creído en ti, Señor, que ellos tengan la oportunidad de creer en ese Dios maravilloso que eres tú, en el que todo lo puede. Y si están pasando por alguna necesidad, que ellos puedan clamar a ti, porque yo sé que siempre tú respondes, Señor. Por eso, Dios, te doy gracias. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y permitas que puedas cada día seguir adelante. No te dejes vencer por los temores, por las circunstancias, sino vence, porque Dios te ha dado la victoria. Dios te bendiga.